Buen día, yo soy Fátima da Silva y en esta práctica voy a analizar desde un punto de vista sintáctico un resumen o abstract en inglés, pero esta vez utilizando un analizador textual. A ver, si tenemos un nivel digamos de principiante o intermedio para leer textos en inglés, pues resulta un poco difícil que yo les pueda decir a ustedes, mira, identifiquen las oraciones que hay, identifiquen cuál es el sujeto, identifiquen cuál es el verbo, cuáles son los complementos, y me van a decir qué partes de esas oraciones corresponden a la presentación o corresponden a la metodología de la investigación, o sea, las partes, mejor dicho, del resumen. Entonces en este video yo les voy a explicar un poco cómo ustedes pueden hacer un análisis y por supuesto les voy a ir indicando cómo, en la medida que voy haciendo el análisis, cómo ustedes también me lo deberían presentar. Ojo, cuando ustedes lo presenten no es que me van a hacer todo esto que estoy haciendo, simplemente ustedes muestran el resultado y me lo van a explicar. Yo les voy a mostrar proceso y resultado, ¿ok? Entonces, bueno, voy a empezar. Tengo aquí este resumen. No voy a dedicarme al título como tal, pero bueno, les voy a decir, es una revisión sobre la orientación educativa en línea durante la pandemia por el COVID-19, ¿ok? Y tenemos aquí este resumen. Con este resumen yo trabajé el lapso pasado en lo que eran las prácticas y bueno, lo voy a utilizar. Sin embargo, recuerda que para la clase práctica vamos a tener otro resumen. Este como que un poco para que ustedes se guíen tanto para la clase, para que puedan nutrirse, tengan una clase práctica mucho más dinámica y también para que puedan tomarlo en cuenta para cómo deberían presentar su trabajo de la unidad número 1. Bien, teniendo entonces este resumen, yo voy a ir determinando, o sea, voy a copiar. Primero voy a copiar todo este texto, ok, y me voy a ir a este analizador textual que lo tiene, por cierto, el enlace en el aula virtual, ok, aquí está. Es una herramienta que estudia la complejidad morfológica, por decirlo de alguna manera. Okay, los analizadores textuales es algo muy interesante porque se utilizan tanto en el ámbito de la lingüística computacional, pero por ejemplo una aplicación muy interesante es en el campo de la programación y también lo podríamos ver desde el punto de vista de lo que es el SEO, ¿no? La optimización de búsquedas en motores de búsqueda. Entonces voy aquí ahora, botón derecho del ratón en este caso o control V, y voy a pegar todo mi texto. Yo puedo copiar hasta esta cantidad de caracteres. Recuerden que no es lo mismo que palabras. Caracteres es como decir, los espacios lo cuentan también cada letra, ¿ok? Los puntos también. Entonces, pero este es menor de la cantidad que me están indicando aquí de caracteres. Voy a seleccionar el idioma, bueno, ya lo tengo, pero aquí vean la cantidad de idiomas que se pueden analizar: inglés, francés, alemán, italiano, español. Nos vamos a buscar inglés, ok. Aquí dice que escojan opciones de configuración. Voy a dejarlo así, no voy a añadir ni, de hecho no voy a excluir nombres propios, voy a dejar esto, identificar morfemas perifrásticos, no lo voy a tampoco, para nosotros no es importante, aunque lo dejo marcado igual no nos va a arrojar información importante. Voy a pulsar el botón Analyze Text Now. Y bien, vamos ahora a ver los resultados. Fíjense lo que me parece súper interesante. Olvídense de esta parte que estoy resaltando, no la tomen en cuenta. Vamos a irnos acá digamos, al análisis de verbos y sustantivos en el texto. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, si ustedes, yo les digo que tienen que identificar sujeto y verbo. Ajá, ¿cómo identifican el sujeto? ¿Cómo identifican el verbo si ustedes tienen un conocimiento básico del idioma? Bueno, esto nos va a ayudar muchísimo y esto reduce, digamos, ese tiempo de identificación de sujeto-verbo para después por determinar
qué es lo que es complemento dentro de la oración, ¿ok? Recuerden, el análisis que les estoy presentando es algo muy sencillo. Un análisis morfosintáctico profundo requiere un conocimiento también profundo, que en una clase o en una sesión como las nuestras no lo puedo hacer. Por eso nos vamos a abocar a que en cada oración vamos a identificar sujeto, verbo y el resto sería para lo que llamaría yo complemento, ¿ok? Aparte de eso, esto nos va a permitir también saber, el tipo verbal de cada verbo, y eso también nos va a permitir ubicar muy bien según el tiempo verbal, según la información que me está dando el sujeto. Esto puede ser presentación, puede ser metodología, es información correspondiente a resultados o conclusiones. Es para eso un poco, ¿ok? Entonces fíjense aquí, la herramienta no es del todo digamos perfecta, pero sí nos ayuda a identificar los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos la primera oración y podemos decir, bueno, tenemos aquí el verbo que está en rojo, ok, que ellos creo que no, aquí no lo dice, pero bueno, lo que está en rojo es el verbo, y lo que está antes del verbo, en este caso sería el sujeto. Fíjense que ellos solamente colocan el sustantivo, y claro, the, que es un artículo, no lo ponen porque no es un sustantivo, pero realmente todo esto es el sujeto de la oración principal. Fíjense que aquí hay otro sustantivo, aquí ellos tienen otro sustantivo, pero esto forma, todo esto que estoy resaltando, formaría el complemento, ¿ok? Digamos, tiene sujeto, verbo, y el resto se tomaría como complemento, ¿ok? Yo aquí no voy a estar que si complemento circunstancial, de tiempo, de modo, de lugar, no, complemento en general, lo vamos a dejar, porque nuevamente me interesa el tiempo verbal, un poco de sujeto también. No es que los complementos no ayuden, claro que ayudan, pero el tiempo verbal, porque eso nos va a permitir saber, como les dije en la presentación teórica, bueno, si está en pretérito, qué sección podría ser o no, ¿ok? Bueno, yo voy a copiarme aquí mi texto, o sea, voy a copiar el primero, que lo pueden hacer directamente de su resumen. Vamos a hacer el primer análisis, ¿no? Voy a poner acá o parte 1, vamos a ponerlo parte 1. Bueno, en cada parte 1 yo voy a agarrar cada oración. En este caso la voy a copiar. Claro, mejor copienla de aquí directamente, pero si no, no hay problema. Si la copian del texto, por favor quítenle que esté sin color, ¿ok? Y bueno, aquí ya tienen un resultado previo. Vamos a terminar de marcar en este caso el sujeto. Aquí lo que me van a colocar es sujeto, verbo, y el resto me lo van a marcar en otro color, lo que es el complemento. Voy a marcar aquí en azul. A ver qué azul me va, porque acá. Bueno, lo estoy marcando con otro azul que no es, pero vamos, que se entiende que es un azul de, ¿ok? Que representa, digamos, el sujeto, el verbo, y esto sí lo voy a colocar como un complemento. Vamos a ponerlo de otro color. Voy aquí, color verde. Vamos a poner un verde, ¿ok? Bueno, ya yo tengo esto y voy a buscar tiempo verbal de esta oración. Voy a ponerlo en negro, esta opción aquí, tiempo verbal. Ya yo sé que el sujeto es the COVID-19 pandemic, ¿ok? O sea, la pandemia debido al COVID-2019 o COVID-19, ¿ok? Y el verbo es has affected, ha afectado. Fíjense también por qué es interesante con el analizador textual hacerlo así, porque va a ser también más fácil para ustedes identificar qué palabras no conocen. Y generalmente lo que no se conoce serían más que nada, primero los verbos, segundo los sustantivos, bueno, al menos es lo que yo pienso, y después ya sí vendrían los adjetivos y los adverbios, por darles así como una lista muy genérica, ¿no? Pero siempre es más fácil para buscar, digamos, la parte de los significados. Vamos a ver entonces, el tiempo verbal en este caso es un presente perfecto, que nos está hablando, por cierto, de qué nos indica con el presente perfecto, que se está hablando de algo
que sigue afectando. Afectó en el pasado, pero sigue presente, ¿ok? Entonces, por eso ha afectado, aquí traducción literal, la pandemia de COVID-19 ha afectado casi todas las áreas de nuestras vidas, ¿ok? Eso sería la traducción. Vamos a entonces poner el tiempo verbal presente. Fíjense que en este caso estamos empezando el resumen, por lo tanto, estamos hablando de que esta parte, si me voy aquí a mi presentación, estamos hablando de que estamos dentro de lo que es la sección de presentación. En este caso, si nos vamos a la lámina de la presentación, tenemos que se está, digamos, describiendo el contexto en el que se va a circunscribir el problema de investigación. Vamos a irnos a la oración número 2. A ponerlo por aquí. Bueno, eso sí, los colores, bueno, yo porque estoy explicando, pero se supone que esto debería estar en negrito, en negrita, perdón, en color negro. Todo esto también. Tratar de que todo sea como el mismo tipo de letra. Ok. Así como para que lo tengamos, para que sea uniforme la información, ok. Vamos entonces ahora a irnos a la segunda oración. Y para mí la segunda oración va de punto a punto, ok. Voy a ir aquí, punto a otro punto, ok. Porque a veces puede que tengas oraciones, tengas una oración, viene una coma y puedes tener otra oración, pero aquí voy a trabajar de punto a punto, pues, ok. Porque también puedes tener lo que es la oración principal, lo que a mí me interesa, no tanto la oración subordinada o secundaria, por decirlo de alguna manera. Vamos entonces acá, a ver, ya, perdón, acá lo tenemos acá, uy. Bueno, ya esto es por cuestiones de sangría, pues. Vamos entonces, it meant a break from our lifestyles, transforming everything from face to online. Déjenme verificar si estamos bien. Entonces aquí, en este caso el it no es un sustantivo, por eso no lo marcan, pero es un pronombre, ¿ok? Que representa cosa. Entonces aquí en tercera persona. Este sería el sujeto, lo vamos a marcar en azul, ¿ok? El verbo ya está en rojo y en este caso el resto va a ser nuestro complemento, que está en color verde. Nuevamente todo esto vamos a tenerlo el número 12. Bien, vamos a vernos ahora nuestro tiempo verbal. Con que ustedes simplemente resalten sujeto y verbo, me indiquen por supuesto el color que corresponde al sujeto y el color que corresponde al verbo, pues no me lo tienen que indicar, pero sí vamos a trabajar lo que sería el tiempo verbal. En este caso el tiempo verbal es pretérito. Es tiempo pretérito. Aquí nuevamente, si ustedes ya ven ciertos, digamos, pueden buscar en un diccionario, no quiere decir que ustedes no puedan consultar. Si hay palabras que no entienden, pues lo puede consultar. Por ejemplo, aquí meant, ¿qué es? Puede que ustedes sepan el verbo en infinitivo, pero quizás no lo recuerdan en pretérito. Bueno, para eso están los diccionarios. Y en el aula virtual yo coloqué un diccionario online que me parece muy útil porque ubica la palabra en contexto. Entonces pueden ver si les resulta útil su traducción o no. Entonces aquí podemos, bueno, se los traduzco. Esto significa un quiebre en nuestros estilos de vida, transformando todo, llevándolo desde lo que es la presencialidad al mundo online. ¿Ok? Esto es una traducción, pues, de alguna manera literal y libre, pues, por decirlo, no están tan apegadas, es apegado al sentido, más no a la forma. Bien, entonces el tiempo verbal en este caso es pretérito. Sigue explicando o contextualizando el problema. Vamos a vernos a la tercera oración. Among the places where this situation has become more evident are primary schools, secondary schools, and universities,
which have had to adopt online teaching in its entirety. Fíjense que aquí vamos a tener una oración que yo digo que es compleja para quienes tienen un nivel de principiante, ¿no? O sea, un nivel principiante en inglés, entonces no es tan fácil reconocer los sujetos o el sujeto, perdón, de la oración o la oración principal, ¿ok? Porque si se ponen a ver, aquí hay una oración subordinada con which. Vamos a empezar aquí. Among the places where this situation has become more evident are. Entonces aquí también esto es un poco, digamos, engañoso, ¿no? Esto realmente no es oración, esto es como, por decirlo, de un complemento, ¿ok? Realmente, sí es el verbo. Está bien, el analizador textual puso bien o sea, lo marcó correctamente, pero no es el verbo de la oración principal, ¿ok? Ahí realmente es algo así como entre los lugares en donde esta situación ha sido más evidente. Están las escuelas primarias, las escuelas secundarias y las universidades, las cuales han tenido que adoptar la enseñanza en línea en su totalidad, ¿ok? Entonces aquí realmente vamos a marcar lo que es complemento. Tenemos la oración principal are, y aquí claro, como el analizador lo que me está marcando son los sustantivos, pero realmente todo esto que les estoy resaltando, primary schools, o sea, escuelas primarias, secondary schools, escuelas secundarias, and universities, universidades, ese es el sujeto realmente. Vamos a ponerlo en azul. Bueno, en azul oscurito. Vamos a ponerlo en este color. Y lo reponemos en negrito. Ok. El resto es como el complemento también, nuevamente. ¿Ven? Eso puede pasar, que te cambien, que te coloquen, digamos, el complemento primero, después el verbo y después, digamos, el sujeto de la oración principal. Vamos a poner entonces el tiempo verbal en este caso. Tiempo verbal sería presente simple, que por cierto arriba es pretérito simple, el otro es presente. Aquí en la oración número 2 es pretérito simple realmente, lo que ellos llaman simple past tense. Bien, vamos ahora acá, lo voy a poner nuevamente todo en 12 Times New Roman, y esto por supuesto en negrito, en negro. Ok, ya tenemos la tercera oración. Aquí todavía siguen contextualizando aún más, o sea, ya están llegando a lo micro de lo que sería el problema, por decirlo de alguna manera. Vámonos ahora a la siguiente oración. Nuevamente nos vamos a encontrar que lo primero que se muestra en la oración no es la oración como tal principal. A ver, sino como se dice el complemento. Faced with this situation. Ok, vamos a ver aquí, esto sería un complemento. Realmente la oración principal es esta: the work of the educational counselors was. Nuevamente aquí nos podemos guiar por el verbo, y aquí la oración tiene realmente 1, 2, 3 no, perdón, solamente un verbo principal, por decirlo de alguna manera. Entonces, si tenemos este sustantivo work y este otro sustantivo counselors, pero realmente el sujeto es completo, es lo que está antes pues del verbo principal de la oración, sería el sujeto en este caso, que es completo. The work of the educational counselors. No es
el trabajo solamente, ni los consejeros, es el trabajo de los consejeros educativos, orientadores educativos también, puede ser. Vamos a ponerlo en este, sí, en este color. Was essential. Entonces esto sí es todo un complemento. Ok, entonces cuando se encuentran con esta situación, el trabajo de los consejeros educativos fue esencial para coordinar los centros con las familias y para permitir a los estudiantes seguir las clases de la mejor manera posible. Ok, nuevamente aquí el tiempo verbal. En tiempo verbal es pretérito simple. Bien, vamos a seguir ahora con la oración número 5. Este abstract o resumen tiene un total de 10, creo que 10 oraciones. Ya lo vamos a ir revisando. Vamos a ver aquí algo bien interesante. Yo voy a ir de punto en punto, como se dice, de punto a punto. Voy a copiar ahorita mi oración número 5. Y aquí sí tenemos una oración típica, ¿no? En inglés, que primero tiene el sujeto, el verbo y después el predicado. Entonces tenemos aquí un verbo is. ¿Ok? El objetivo de este estudio, the objective of this study, completico, sería entonces el sujeto. Fíjense que este es como un truco, ¿no? Cuando tú tienes una oración que cumpla así típico, que es típica en inglés, que es sujeto, verbo y objeto, o como digo yo, sujeto, verbo y predicado, nos encontramos entonces que lo que está antes del verbo pues es el sujeto, en este caso. O sea, que nos ayuda tener esta información. Oración típica en inglés, sujeto, verbo, objeto, o sujeto, verbo, predicado, como lo quieran ver. Entonces, si tienes el verbo antes, en este caso, como el analizador nos permitió resaltar el sujeto en rojo, sabemos que lo que está antes es el sujeto completo, no es objective ni study, porque recuerda que el analizador marca los sustantivos, es el sujeto lo que yo estoy marcando aquí. ¿Ok? Y es to analyze, todo esto ya sería el complemento. Y fíjense algo interesante, y aquí habla de objective, ¿ok? Que sería el objetivo. Seguimos, aunque no lo crean, seguimos aquí en la presentación. Ya les iba a decir que en la metodología, pero no. De alguna manera con esto termina lo que sería la presentación de esa parte. O sea, termina la presentación del resumen, la sección de presentación del resumen. Vamos a irnos a tiempo verbal. Tiempo verbal es presente simple, y está bien porque dentro de los, recordemos que dentro de la presentación se pueden dar distintos tipos de tiempos verbales. Presente simple hemos encontrado también pretérito simple, hemos encontrado el presente perfecto. Lo que no hemos encontrado es presente perfecto progresivo, pero bueno, tampoco es obligatorio que estén todos esos tiempos, pero casi todos están. Bien, nuevamente aquí lo voy a poner en negro. Todo esto claro, esto uno lo puede hacer al final, pero para que haya cierto orden y vayan viendo como lo que se espera del trabajo. Vamos a ir a la hora ahora a la oración número 6. Me voy a mi analizador. Ustedes también lo que pueden hacer es, pues ya segmentan el texto, lo pueden ir colocando segmentado y ustedes simplemente pues van viendo la información y la van resaltando en su texto. Vamos ahora aquí a buscar otra oración, la oración número 6. Aquí dice to achieve this,
ya esto realmente no es la oración principal. Para alcanzar esto, o sea, el objetivo, lo que te están indicando, una referencia a la oración anterior, al objetivo, a scoping review inspired by the Prisma's model was done, como una revisión de recolección. Se inspiró en el modelo Prisma, ¿ok? O sea, se realizó una revisión inspirada en el modelo Prisma. Bien interesante aquí porque, bueno, was done. Aquí tenemos un tiempo verbal en pasado, es una oración pasiva. Nuevamente es la oración principal realmente, no es esta. ¿Por qué? Porque antes de achieve no hay un sujeto como tal. To sería una preposición. Vamos entonces, to achieve this sería un complemento. A scoping review inspired by the Prisma's model, todo esto es el sujeto. Was done. Miren, esto ya sería otra oración. Aquí tenemos un punto, lo voy a bajar aquí. Vamos a ver tiempo verbal. Aquí el tiempo verbal es pretérito simple, pero es una oración pasiva, pretérito simple. Y aquí ya estamos empezando con lo que es la sección metodológica, ¿ok? Se llevó a cabo, aquí sí es el pretérito. Fíjense que anteriormente el objetivo estaba en presente simple, ya eso de alguna manera marcó el final de la presentación, y aquí con esta oración se dio inicio a la presentación, perdón, a la presentación de la metodología, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Vamos a tenerlo acá. Vamos con la oración número 7. La oración número 7 que tenemos aquí. A total of 42 articles were studied. Nuevamente, vamos a ver que tenemos el tiempo verbal en pasado. Tiempo verbal, pretérito simple, en voz pasiva. Ok. En este caso, a total of 42 articles es el sujeto completo. Were studied es el sujeto, está bien así. Digo el verbo, perdón, está bien así. Vamos a la oración número 8. The main results show that many counselors were at a disadvantage and in a very stressful situation as they did not have the necessary digital training. Ok, aquí tenemos la oración número 8. Aquí tenemos el verbo show, y sí, lo que está antes ya nos denota que hay un sustantivo. The main results, los resultados principales. Show, ya en este caso estamos hablando de main results como el sujeto, show, y todo esto, aun cuando tiene verbos, lo vamos a ver como un complemento. Ya de una, aquí estamos empezando una nueva sección del abstract o resumen. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tenemos como, así como en la oración número 5, tuvimos una oración típica para presentar objetivos, aquí también tenemos una oración típica para escribir o hablar sobre los resultados. Tiempo verbal también cambia. Aquí el tiempo verbal es presente simple. Entonces fíjense, la parte metodológica generalmente trabajamos en pretérito. Déjenme ver por aquí. Exacto, siempre se trabaja en un pretérito simple. Y de repente ustedes van a ver un cambio.
que presenta los resultados. Y generalmente, aun cuando los resultados pueden también estar en pretérito, generalmente se busca que estén en presente, ¿ok? Y ya por eso sabemos que estamos en la sección de los resultados. Vamos a ir a la número 9. Vamos a agilizar un poquito más esto. Recuerden, ustedes mismos van arreglando. Y dice, on the other hand, the situation has been the first contact to many counselors with the use of ICT within their profession and in an unexpected situation without time for training or enough preparation. Ok. Entonces no eran 10 oraciones, son un total de 9 oraciones que tenemos. Y fíjense, on the other hand, esto no es realmente la oración, o sea, no, perdón, el sujeto. Tenemos acá el sujeto, que sería this situation, completo. Y aquí has been es el verbo principal y el resto va a ser el complemento. Entonces, on the other hand, por otro lado, ya te está hablando de que dice de que sigue hablando de los resultados. Y en este caso está en presente perfecto. ¿Ok? Pero realmente habla de los resultados. Aquí no hay una conclusión ni una recomendación tampoco. Entonces, este resumen llega hasta ahí, hasta la presentación de resultados. No da conclusiones. Y eso puede pasar en otros tipos de resumen. Bien, más o menos de esta manera ustedes van a ir presentándolo. Cuando ya ustedes lo tengan, van a ir a la parte número 2. Y la parte número 2 realmente es, bueno, si yo tengo ya, según lo que yo estoy leyendo aquí, ok, recuerda, ustedes pueden consultar diccionario para tener más claro el mensaje y demás. Yo les estoy dando como pequeños tips de cómo ustedes pueden analizar el texto con ayuda de un analizador textual online para identificar sujeto y verbo, el resto pues, y también el complemento. Luego de eso ustedes van analizando para poder resaltar el texto. Si quieren el texto lo vuelven a copiar. Vamos a copiarlo nosotros acá. Bueno, lo pueden hacer en el principio, lo pueden copiar aparte en otra hoja, como para decir que es la segunda, en el segundo ejercicio, y van a marcar en colores diferentes las distintas partes del texto. Por ejemplo, en mi caso, vamos a hablar de que toda la presentación va a ir resaltado de color amarillo, mientras que, claro, uno va analizando y va viendo aquí la metodología. Primero me habla del instrumento que va a utilizar, digo, del tipo de estudio, perdón, y el modelo que se va a utilizar para desarrollar el tipo de estudio, cuántos artículos se toman en cuenta, o sea, lo que es la población. Entonces aquí tenemos dos oraciones de la metodología. Vamos a resaltar en verde. Y el resto, como yo les estoy diciendo, presenta los resultados de la investigación. Y eso va a estar en otro color. Perdón. Otro color, por ejemplo, rojo. ¿Ven? Claro, a todas estas se puede identificar como color amarillo, perdón, sí, color amarillo es la presentación, color verde la metodología, y el color rojo finalmente son los resultados. Y bien, esto sería lo que ustedes deberían hacer cuando analicen
en la unidad número 1 el resumen, tanto lo que sería el resumen de la clase en la sesión online en tiempo real vía WhatsApp, como en la evaluación. Recuerden que la evaluación tiene que tener como su portada, que tenga el encabezado, que tenga el nombre de la unidad, también que presente el nombre y la cédula del estudiante, y luego ustedes presentan su tarea. Como le digo, la parte número 1 la van a hacer como la presenté en este video. La parte número 2, lo que pueden hacer es copiar y tenerlo en una hoja aparte, ¿ok? Yo como no lo voy a presentar sino a ustedes en video, por eso no hice ese copiado y pegado en otra página, pero en parte esto es lo que deben hacer. Bueno, muchísimas gracias por su atención.